Tú me quitaste mi libertad. Ahora yo te quitaré lo que más amas. Estas fueron las palabras del Croc luego de ejecutar un plan de secuestro en contra de la hija de Bukele y su esposa. ¿Pero será que lo consiguió? Quédate hasta el final del video y descúbrelo. Croc era el hombre que resonaba como un eco de terror en cada rincón de El Salvador. Líder indiscutible de la Mara Salvatrucha 13 MS-13. Era un hombre cuya astucia estratégica y crueldad lo habían elevado por encima de sus compañeros, convirtiéndolo en una leyenda oscura entre las pandillas salvadoreñas. Croc no solo lideraba, era un arquitecto del caos, un estratega que entendía que su poder no solo radicaba en el control territorial, sino en el temor psicológico que podía infundir tanto en sus enemigos como en la población y las autoridades. Su influencia se extendía como una sombra, abarcando barrios enteros donde cada casa, cada comercio e incluso cada respiro estaban bajo su mando. La MS-13, bajo el liderazgo de Croc, se transformó en algo más que una pandilla. Era una red criminal que mezclaba la extorsión local con operaciones internacionales de tráfico de drogas, armas y personas. Croc tenía una visión que iba más allá del dominio de las calles. Deseaba consolidar un imperio que pudiera rivalizar con cualquier otra organización criminal de América Latina. En los barrios bajo su control, sus reglas eran ley. La extorsión se convirtió en un sistema tan estructurado como los impuestos gubernamentales, y los castigos por desobediencia eran brutales. Las comunidades vivían en constante estado de miedo, sabiendo que cualquier intento de resistencia sería aplastado sin piedad. Cuando Nayib Bukele asumió la presidencia en 2019, lo hizo con una promesa clara: acabar con el dominio de las pandillas en El Salvador. Su plan Control Territorial era una estrategia ambiciosa que combinaba una presencia militarizada en las comunidades más afectadas con iniciativas sociales y tecnológicas destinadas a atacar las raíces del problema. Pero Croc no era un enemigo común. Para él, Bukele era un desafío directo a su autoridad, una provocación que no podía ignorar. En lugar de retroceder, Croc decidió enfrentarlo de frente, declarando una guerra que se convirtió en una de las mayores crisis de seguridad en el país. La respuesta de Croc fue tan brutal como calculada. Ordenó una serie de ataques coordinados en varias partes de El Salvador, incluyendo masacres que dejaron decenas de muertos en cuestión de horas. Estas acciones no solo enviaban un mensaje de desafío al gobierno, sino que también sembraban el terror en la población, debilitando la confianza en la capacidad del Estado para protegerlos. Las tácticas de Croc no se limitaban a la violencia física. En redes sociales comenzaron a circular videos de ejecuciones brutales, en los cuales pandilleros leales a él dejaban mensajes explícitos dirigidos a Bukele, desafiándolo a detenerlos. Estas imágenes, que mostraban el alcance y la organización de la MS-13, se convirtieron en un símbolo de la guerra psicológica que Croc libraba contra el gobierno. Bukele, conocido por su estilo directo y su manejo magistral de las redes sociales, convirtió la persecución de Croc en una cruzada personal. Prometió públicamente que el líder pandillero sería capturado y llevado ante la justicia, pero Croc no era un objetivo fácil. Su red de contactos y su habilidad para evadir a las autoridades lo mantenían fuera del alcance del gobierno. Durante meses, Croc se movió entre escondites en las zonas rurales y urbanas, protegido por un círculo cercano de sicarios y aliados. Sabía que cada movimiento podía ser el último, pero su conocimiento del terreno y su capacidad para manipular a quienes lo rodeaban lo mantuvieron a un paso delante de sus perseguidores. La cacería de Croc fue una operación que involucró a todas las fuerzas de seguridad de El Salvador. La inteligencia militar y policial trabajaba incansablemente, interceptando comunicaciones y utilizando informantes para rastrear sus movimientos. Pero Croc no solo se escondía, también contraatacaba. Varios operativos destinados a capturarlo terminaron en emboscadas donde las fuerzas del gobierno sufrieron bajas. Croc utilizaba estas victorias tácticas para reforzar su imagen de invencibilidad, tanto entre sus seguidores como en las comunidades que controlaba. El punto de inflexión llegó cuando uno de los hombres de confianza de Croc, capturado en una redada, decidió colaborar con las autoridades. Este informante proporcionó información clave sobre los escondites de Croc y sus rutas de escape, así como sobre los contactos que utilizaba para mantenerse protegido. Con esta información, el gobierno lanzó una operación a gran escala, movilizando a cientos de agentes y soldados para rodear una finca en las afueras de San Miguel, donde se creía que Croc se estaba refugiando. La captura de Croc fue rápida y contundente.
En la madrugada, las fuerzas de seguridad irrumpieron en la finca, utilizando helicópteros y vehículos blindados para asegurarse de que no hubiera posibilidad de escape. Kroc, sorprendido y superado en número, fue detenido sin ofrecer resistencia. Las imágenes de su captura, esposado y rodeado por soldados, se convirtieron en un símbolo de lucha del gobierno contra las pandillas. El comienzo del infierno y la amenaza del Kroc. Los días de Kroc en la cárcel tras su captura se convirtieron en un infierno personal que no solo marcó el fin de su reinado, sino también el comienzo de una caída llena de humillaciones y castigos sistemáticos. Si bien su captura fue celebrada por el gobierno de Nayib Bukele como una victoria decisiva en la lucha contra las pandillas, para Kroc fue el inicio de un tormento que solo avivó su odio por el presidente, al punto de obsesionarse con una única idea: vengarse y hacerlo pagar por cada golpe, cada insulto y cada privación que sufrió dentro de los muros del penal. La llegada de Kroc al penal de máxima seguridad de Izalco fue un evento cuidadosamente coreografiado por las autoridades. Las imágenes de su traslado, esposado, rodeado por soldados y escoltado por vehículos blindados, se transmitieron en todos los medios y en las redes sociales de Bukele. El mensaje era claro: Kroc, el hombre que había desafiado al Estado, ahora estaba completamente bajo su control. Pero lo que no se mostró públicamente fue lo que sucedió una vez que las puertas del penal se cerraron tras él. Desde el primer momento, los guardias se encargaron de demostrarle a Kroc que su tiempo como líder indiscutido de la MS-13 había terminado. Lo despojaron de su ropa y lo obligaron a permanecer desnudo durante horas en una celda fría y oscura. Esta celda pequeña y sin ventanas se convirtió en su prisión dentro de la prisión, un espacio diseñado para quebrarlo tanto física como psicológicamente. No le permitieron dormir durante las primeras 48 horas, manteniéndolo despierto con luces brillantes y golpes frecuentes en la puerta metálica. La comida cuando llegaba era escasa y deliberadamente repugnante. Los guardias aseguraban de que cada bocado que le ofrecían fuera casi incomible, y en ocasiones lo dejaban sin comer durante días. Cuando pedía agua le entregaban vasos con líquido sucio o simplemente lo ignoraban. Estas privaciones eran parte de un plan cuidadosamente ejecutado para despojar a Kroc de cualquier vestigio de dignidad o resistencia. Los castigos físicos eran una constante. Cada día los guardias lo sacaban de su celda para llevarlo a un área apartada del penal, donde lo golpeaban sin piedad. Utilizaban palos, botas militares y sus propias manos para asegurarse de que cada golpe dejara una marca. Kroc, que había construido su reputación en las calles como un hombre indomable, intentó resistir al principio, pero los golpes eran implacables y la fuerza física que una vez había utilizado para comandar respeto, ahora era inútil contra la violencia organizada que los guardias desataban sobre él. Durante estas palizas los insultos llovían sobre él, lo llamaban basura, perro y cobarde. Le recordaban que ya no era nadie, que su poder había desaparecido y que ahora no era más que un prisionero a merced del Estado. Uno de los guardias, burlándose, le dijo: ¿Y dónde está tu ejército ahora, Kroc? ¿Dónde están tus hombres para salvarte? Estas palabras lo herían tanto como los golpes. Cada insulto era un recordatorio de que su vida, construida sobre el poder y el miedo, se había desmoronado por completo. Kroc intentaba mantener la compostura, pero había momentos en los que el dolor y la frustración eran demasiado. En uno de los castigos más brutales, los guardias lo obligaron a caminar descalzo sobre grava mientras lo golpeaban con palos de madera. Sus pies sangraban y cada paso era un tormento. Pero fue durante una de estas sesiones de tortura cuando Kroc, exhausto y lleno de odio, gritó entre dientes: «Bukele pagará por cada uno de estos golpes. Voy a destruirlo, aunque sea lo último que haga». Este grito de desafío fue recibido con risas por los guardias, que lo golpearon aún más fuerte, pero sus palabras resonaron en el aire, cargadas de una furia que no podía ser contenida por las paredes del penal. El odio de Kroc hacia Bukele no solo provenía de los golpes y las humillaciones físicas, sino también de la forma en que el presidente utilizaba su captura como un trofeo político. Cada vez que Kroc veía las noticias en la pequeña televisión de la prisión, veía a Bukele hablando de su captura, mostrando imágenes de él esposado y debilitado. Para Kroc, cada aparición pública de Bukele era un recordatorio de su derrota, y cada palabra que pronunciaba el presidente era como una burla directa hacia él. Las humillaciones también tenían un carácter psicológico. Los guardias se aseguraban de recordarle que su pandilla, la MS-13, estaba siendo desmantelada pieza por pieza.
Le mostraban fotos de sus antiguos aliados capturados y en algunos casos incluso ejecutados en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Cada imagen era un golpe a su ego, una prueba de que su legado estaba siendo destruido. ¿Dónde está tu imperio ahora, Croc?, le preguntaban con sorna. Estas palabras, más que cualquier golpe, comenzaban a quebrar su espíritu. En los días siguientes, las privaciones y los castigos continuaron. Lo obligaron a limpiar los baños del penal, una tarea que los guardias asignaban específicamente a los prisioneros que querían humillar. Lo empapaban con agua sucia y lo obligaban a frotar el suelo con sus propias manos, mientras los demás prisioneros lo observaban en silencio. Para alguien que había sido un líder temido y respetado, estas tareas eran una forma de despojarlo de cualquier vestigio de poder o dignidad. Pero a pesar de todo el sufrimiento, el odio de Croc hacia Bukele no disminuía. Al contrario, crecía con cada día que pasaba en el penal. En su mente comenzó a construir un plan de venganza. Aunque estaba físicamente debilitado, su mente seguía siendo afilada, y cada golpe que recibía solo alimentaba su determinación de recuperar el control y destruir a quienes lo habían humillado. La venganza del Croc. A pesar de las estrictas medidas de seguridad en el penal, Croc aún mantenía un delicado pero efectivo control sobre algunos miembros de la MS-13 que operaban en las calles. Su reputación y liderazgo no habían desaparecido del todo. Desde su encierro había aprendido a comunicarse a través de códigos y señales que burlaban la vigilancia de los guardias. Un pequeño grupo de pandilleros leales a él se encargaban de ejecutar sus órdenes en silencio, sabiendo que traicionarlo significaba una muerte segura. Este era el núcleo de su plan, una red de operadores que seguía funcionando como una sombra de su imperio perdido. La idea de atacar a la familia de Bukele surgió como un acto simbólico de venganza. Croc sabía que no podía llegar directamente al presidente, pero si lograba herir a su esposa y a su hija, no solo cumpliría su promesa de venganza, sino que también enviaría un mensaje escalofriante a quienes lo habían traicionado y a las autoridades que creían que lo habían derrotado. Croc comenzó a idear un plan con la precisión de un estratega militar. Desde su celda utilizó pequeños gestos y códigos a través de los pocos prisioneros que aún tenían acceso a contactos en el exterior. Con paciencia y astucia logró que una nota cifrada llegara a uno de sus hombres más leales, conocido como El Rata. El Rata era un pandillero experimentado, conocido por su lealtad absoluta a Croc y su capacidad para llevar a cabo operaciones sin dejar rastro. Recibió la orden de interceptar el auto en el que viajaban la esposa de Bukele, Gabriela Rodríguez, y su pequeña hija, Laila. El mensaje era claro: debían secuestrar el vehículo, asegurarse de que las víctimas estuvieran vivas y luego enviar un mensaje público que dejara en claro que Croc aún tenía el poder de desafiar al presidente. La operación debía ser rápida, precisa y ejecutada sin errores. El Rata comenzó a planificar el operativo con un pequeño grupo de sicarios de confianza. Sabía que este ataque debía llevarse a cabo con una discreción absoluta, pero también con una brutalidad calculada que asegurara el éxito de la misión. Después de semanas de vigilancia, lograron identificar la rutina del vehículo oficial que transportaba a la esposa e hija de Bukele. Sabían que era un blanco difícil, protegido por escoltas y protocolos de seguridad, pero también sabían que habría momentos de vulnerabilidad. El ataque estaba programado para un día en que la familia presidencial planeaba asistir a un evento cultural en las afueras de San Salvador. El día del operativo llegó. Un convoy de 3 vehículos liderados por el Rata se apostó en una carretera secundaria por la que sabían que pasaría el auto presidencial. Llevaban armas de alto calibre, explosivos y un camión para bloquear el camino en caso de que la escolta intentara intervenir. La operación fue sincronizada al milímetro. Cuando el auto de la esposa de Bukele apareció en el horizonte, los sicarios ejecutaron el plan. El camión se cruzó en la carretera bloqueando el paso. Inmediatamente los hombres armados descendieron de los vehículos, disparando al aire para sembrar el pánico y forzar al conductor del auto presidencial a detenerse. El escolta reaccionó rápidamente, abriendo fuego contra los atacantes. Lo que había sido planeado como un secuestro limpio se convirtió en un caótico tiroteo. Los hombres del Rata, bien armados y organizados, lograron mantener la ventaja durante los primeros minutos. Sin embargo, la escolta presidencial había sido entrenada para manejar este tipo de situaciones. Mientras los balazos resonaban en la carretera, Gabriela y su hija fueron evacuadas apresuradamente del vehículo hacia una zona más segura, protegidas por los escoltas que se sacrificaban para mantenerlas a salvo. El enfrentamiento fue brutal y dejó un saldo de varios muertos y heridos en ambos bandos. Los sicarios de Croc lograron herir a algunos escoltas, pero el ataque no salió como lo habían planeado.
La escolta presidencial, aunque superada en número inicialmente, recibió refuerzos en cuestión de minutos. Los hombres del Rata, conscientes de que la operación había fallado, intentaron huir, pero la mayoría de ellos fue capturada o abatida en el lugar. Entre los detenidos estaba el Rata, quien tras una intensa persecución fue capturado por las fuerzas especiales. La noticia del intento de secuestro se difundió rápidamente. Bukele furioso apareció en una conferencia de prensa pocas horas después, condenando el ataque como un acto de terrorismo y prometiendo que los responsables pagarían con todo el peso de la ley. Pero Bukele también sabía que este ataque no era una acción aislada, era un mensaje directo de Kroc, un recordatorio de que incluso tras las rejas seguía siendo una amenaza. El Rata, bajo custodia, fue interrogado durante horas. Inicialmente se negó a hablar, pero las autoridades lograron obtener una confesión. Confirmó que el operativo había sido ordenado directamente por Kroc desde la prisión. Esta revelación desencadenó una ola de indignación en el país y llevó al gobierno a reforzar las medidas de seguridad en las cárceles, incluyendo el aislamiento total de Kroc y la instalación de tecnología avanzada para bloquear cualquier tipo de comunicación con el exterior. Mientras tanto, en la cárcel, Kroc recibió la noticia del fracaso del operativo. Aunque había esperado que su plan infundiera terror y reafirmara su poder, el resultado fue un duro golpe a su ego y a su reputación dentro de la MS-13. La captura del Rata y la exposición de su plan lo dejaron aún más aislado, tanto dentro como fuera de la prisión. Pero lejos de resignarse, Kroc se obsesionó aún más con la idea de vengarse de Bukele. La ira de Bukele. Desde el momento en que supo que el intento de secuestro había sido orquestado por Kroc, Bukele ordenó que se intensificaran los castigos dentro del penal. Quería dejar claro que no solo el líder de la Mara Salvatrucha 13, MS-13, sufriría las consecuencias, sino también cualquier otro que osara desafiar su autoridad. Su mensaje era claro: la cárcel no sería un refugio, sino un lugar donde el terror y la desesperación serían las únicas constantes para quienes habían destruido la paz del país. En los días posteriores al ataque, Kroc fue trasladado a una celda aún más pequeña y aislada dentro del penal de máxima seguridad. Esta celda, diseñada específicamente para quebrar a los prisioneros más peligrosos, carecía de luz natural y ventilación adecuada. La humedad impregnaba el aire, y el frío de las noches se convertía en un enemigo constante. Kroc fue privado de toda comunicación con el exterior, incluso con otros prisioneros, dejando su mundo reducido a las 4 paredes que lo rodeaban. Además, la comida, que ya era escasa y de mala calidad, se volvió aún más limitada. En ocasiones los guardias simplemente le dejaban agua turbia y un trozo de pan mohoso, asegurándose de que no obtuviera la energía suficiente para mantenerse fuerte. Los castigos físicos también se intensificaron. Cada día, Kroc era sacado de su celda para enfrentarse a largas sesiones de golpizas en áreas apartadas del penal. Los guardias, envalentonados por las órdenes de Bukele, no mostraban piedad. Utilizaban palos, botas militares y cualquier objeto que tuviera a mano para golpearlo. Uno de los guardias, mientras le propinaba una patada en las costillas, le dijo: ¿creías que podías tocar a la familia del presidente? Ahora vas a entender lo que significa meterse con Bukele. Cada golpe no solo era una forma de infligir dolor físico, sino también un intento de quebrar su espíritu. Uno de los momentos más humillantes para Kroc ocurrió cuando los guardias lo obligaron a arrastrarse por el suelo de la prisión mientras se burlaban de él. Le ataron las manos y lo arrastraron por los pasillos, mostrándolo como un trofeo a otros prisioneros. Algunos de estos, muchos de ellos antiguos rivales dentro de las pandillas, se reían y gritaban insultos mientras Kroc era tratado como un animal. Esta exhibición pública era parte de un esfuerzo calculado para despojarlo de cualquier vestigio de poder o respeto que pudiera haberle quedado entre los internos. El punto culminante de esta campaña de castigos ocurrió un día en que Bukele, en un gesto inusual para un jefe de Estado, decidió visitar personalmente el penal. Aunque la visita no fue anunciada públicamente, fue un acto calculado para enviar un mensaje tanto a Kroc como a sus seguidores. El presidente estaba dispuesto a ir hasta el fondo en su lucha contra las pandillas. Kroc fue llevado a una sala especial dentro del penal, donde lo obligaron a arrodillarse frente a Bukele. Estaba visiblemente debilitado, con moretones en el rostro y heridas en el cuerpo, pero su mirada aún reflejaba el odio que sentía por el hombre que ahora tenía el control de su destino. Bukele, vestido con su característico estilo informal, caminó lentamente alrededor de Kroc, observándolo con detenimiento. Finalmente se detuvo frente a él y en un tono frío pero contundente le dijo: ¿creías que podías tocar a mi familia y salirte con la tuya? Tú piensas que todavía tienes poder, pero aquí, Kroc, no eres nada.
Yo me aseguraré de que nunca salgas de estas paredes. Haré que cada día que pases aquí sea peor que el anterior. Tu vida, lo que queda de ella, será un infierno, y yo seré el que lo controle. Las palabras de Bukele resonaron en la sala como un golpe, y aunque Kroc no respondió, el temblor de su cuerpo traicionó el impacto que habían tenido. La visita de Bukele marcó un antes y un después en el trato que recibía Kroc dentro del penal. A partir de ese momento los castigos se volvieron aún más crueles. Los guardias lo sometían a largas horas de pie sin permitirle sentarse o descansar. Lo obligaban a realizar trabajos degradantes como limpiar baños con sus propias manos, mientras otros prisioneros observaban y se burlaban de él. Además, le negaban el acceso a cualquier tipo de atención médica, dejando que sus heridas se infectaran y su salud se deteriorara aún más. Las noches que antes ya eran difíciles se convirtieron en un tormento. Los guardias golpeaban las paredes de su celda a intervalos aleatorios para evitar que pudiera dormir. El insomnio, combinado con la falta de comida y los constantes abusos, comenzó a pasar factura. Kroc, el hombre que había comandado un imperio del crimen, ahora era una sombra de sí mismo, un prisionero quebrantado que solo sobrevivía gracias a su odio. Ese odio, dirigido exclusivamente hacia Bukele, era lo único que mantenía su mente funcionando. A pesar de todo, Kroc no dejó de fantasear con la venganza. En su mente planeaba cada detalle de cómo haría pagar a Bukele por lo que estaba sufriendo. Visualizaba el momento en que sus hombres, aún leales en la calle, encontrarían una forma de alcanzar al presidente. Aunque su situación era desesperada, se negaba a aceptar la derrota. En sus pensamientos, cada golpe y cada insulto eran una razón más para continuar luchando, incluso si esa lucha solo existía en su imaginación. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.